Buen día, grupo. El día de hoy vamos a dibujar los tipos de líneas que vamos a utilizar aquí en el taller. Va a ser el nombre de la lámina: tipos de líneas. Cabe destacar que no son las únicas que existen, ni las que a lo mejor vamos a utilizar. A lo mejor podemos utilizar alguna distinta a lo largo del ciclo escolar. Sin embargo, pues estas son las más básicas, las más usuales que vamos a aplicar a lo largo del ciclo escolar. Vamos a empezar por trazar una renglonadura. Yo la voy a trazar de esta forma para que ustedes desarrollen la habilidad, la destreza, la velocidad de realizar el trabajo lo más veloz posible. Si ustedes observan cómo lo hago, recordándoles, escala 1 es a 100, a cada medio centímetro. Si alguno de ustedes su letra mayúscula es más grande que el medio centímetro, adelante, puede hacerla de 6 milímetros o de 7 milímetros. Adelante, se vale, siempre y cuando respeten el trazo de la renglonadura. No hay ningún problema por mi parte, por mi cuenta, de que ustedes lo hagan más grande, o a lo mejor si no son 5 milímetros, a lo mejor son 4, porque a lo mejor mi letra mayúscula es un poco más chaparrita de lo común, ¿no? Entonces no pasa nada siempre y cuando lo que se respete sea el trazo de la renglonadura. En este caso vamos a dibujar del lado izquierdo pues los tipos de línea más usuales que vamos a utilizar en el dibujo de las láminas, y del lado derecho vamos a poner el nombre y el lápiz con el que se hacen, recordándoles y haciéndoles la aclaración, como todas las láminas que hagamos. Vamos a desarrollar con el tiempo la habilidad de, con un lápiz HB, realizar todas y cada una de esas líneas que desarrollamos, ¿no? O sea, las distintas calidades de líneas y tipos de líneas que desarrollamos con el mismo lápiz. Independientemente si era un 2B, pues con el HB lo podemos hacer. Independientemente si era 2H o 4H, pues con el HB vamos a desarrollar esa habilidad. Eso lo van a ir desarrollando, o lograr esa habilidad, esa destreza, paulatinamente, ¿sí? Entonces, paciencia y mucha práctica. No podemos llegar a eso si no lo practicamos. Ok, tenemos la renglonadura en general. El primer tipo de línea que vamos a dibujar es la línea de resultados. Si quieren, aquí hasta arriba podemos poner como título tipos de líneas, para que sea más profesional nuestro dibujo. Tipos de líneas. Entonces la primera de ellas es línea de resultados. Es una línea con 2B, 4B o 6B que vamos a trazar de forma muy marcada, muy oscura. Entonces escribimos línea de resultados. Y de fondo musical, pues se compra fierros viejos. Línea de resultados, entre paréntesis, 2B, 4B, 6B. Siguiente línea, línea de trazos u oculta. La línea de resultados la vamos a utilizar para todos los contornos de nuestros dibujos. Esto le va a dar mayor realce e importancia. La siguiente línea, les decía, línea de trazos u oculta. Esta línea, dependiendo de la situación, puede ser en calidad intermedia
como una línea de referencia, o puede ser un tanto auxiliar, más clara. Eso dependerá del dibujo que hagamos, pero su forma de trazo es segmentada por pequeños trazos aproximadamente de medio centímetro. Entonces, línea de trazos, U oculta, HB, B o F. La siguiente pues es la línea auxiliar. Aquí, como ya tenemos líneas auxiliares para mi dibujo, vamos a trazarla un poquito más marcada para que sobresalga de entre las líneas auxiliares que ya tengo yo para el trazo de las letras como renglonadura, pues. Entonces, línea auxiliar, esta va a ser con 2H, 4H o 6H. Recuerden que no es, estos son los lápices que yo les pedí. Puede ser cualquiera de esos tres, un H, cualquiera de esos tres, un B, cualquiera de esos tres, un intermedio, un suave, un lápiz de grafito intermedio. Entonces, pero pónganlo aquí como el ejemplo, ¿no? Línea de referencia, que sería la línea siguiente. Esta línea va a ser una intermedia entre mi línea auxiliar y mi línea de resultados. Se va a hacer con el lápiz HB. Entonces, si ustedes observan, intermedia no llega a ser definitiva o de resultados como esta, ni tampoco está igual de clara que la auxiliar. Entonces, respetando eso, línea de referencia HB, B o F. Entonces, vamos aquí a este punto, línea de referencia. Esta línea pues es un trazo intermedio, estas van a ir al interior de nuestros dibujos, son trazos importantes, están por encima de la de trazos, que es para contornos ocultos, es decir, partes del dibujo que no se ven, pero que son importantes hacerlos notar, o la línea auxiliar, que nos sirve para generar otro tipo de aspectos dentro del dibujo. Después de la línea de referencia tenemos la línea de acotación. La línea de acotación pues es prácticamente una línea de referencia. Sin embargo, lo que tiene esta línea es que en sus extremos vamos a colocar líneas inclinadas. Puede ser a 60 grados, a 45 o a 30. Yo ahorita escogí el cartabón aquí a la mano y estoy trazando dos segmentos, dos líneas en los puntos donde terminan mis segmentos de líneas. A 60, volteo, a 60 y a 60. La línea de acotación la vamos a utilizar cuando le pongamos dimensiones a nuestro dibujo. Esta pues también HB, B o F. La siguiente es la línea de eje. No terminé la idea. En la línea de acotación va a haber también líneas de referencia, cabezas de flecha, elementos adicionales que explicaré más adelante, pero ahorita únicamente con esto nos quedamos. La siguiente pues es la línea de eje. La línea de eje va definida por una línea larga y un punto. Una línea larga y un punto. Una línea larga y un punto. En este caso hay también una flexibilidad. ¿Por qué? Mi línea de eje puede ser con un lápiz 2H,
4H o 6H, es decir, una calidad de lápiz duro, dependiendo dónde lo vaya a aplicar, o puede ser una línea de eje que me defina, por ejemplo, un eje de simetría. Entonces, en ese caso, mi calidad de lápiz tendría que ser una calidad intermedia, HB, B o F. Entonces, aquí yo la pongo dibujada con HB, con calidad HB, por así decirlo, más o menos al nivel de estas dos, de referencia y de acotación. Más sin embargo, hago la aclaración. No se les olvide y ténganlo muy en cuenta, dependiendo del uso que se le vaya a dar a la línea de eje, así podremos definirlo. ¿Con cuál lápiz? Entonces, aquí yo voy a poner que podemos hacerla con 2H, 4H, 6H o con HB, dependiendo del caso. Aquí pongo O con acento, HB, con esa aclaración. La siguiente es una línea muy interesante. Esta la voy a hacer, bueno, vamos a pasar a otra mejor. La siguiente es la línea espectral o fantasma. Esta línea me va a servir para hacer detalles. Cuando yo tenga en mi dibujo un detalle, puedo enfatizarlo y decir que ese es un detalle que voy a sacar en un dibujo a mayor escala, o en otra lámina, o en otro plano, etc. Esta se realiza con una línea larga y dos cortas pequeñas. Una línea larga y dos cortas pequeñas. Una línea larga y dos cortas pequeñas. ¿Sí? Ahora sí, la que vamos a dibujar, línea de plano de corte. Esta vamos a hacerla un poquito más separada. Se me olvidaba. La anterior, la línea espectral o fantasma, dependiendo de su área de dibujo o plano que se trate, 2B, 4B o 6B. Como consecuencia, entonces tendríamos que dibujarla un poquito más remarcada de lo que lo acabo de hacer. Es un trazo que me define un detalle. Entonces la siguiente es línea de corte. Línea de plano de corte. Nuevamente 2B, 4B o 6B. ¿Qué pasa con esta línea? Esta línea me va a representar siempre en un plano arquitectónico la forma en que yo voy a dirigir el corte, ya sea de forma horizontal o vertical, dentro de mi dibujo. Entonces, en este caso, si estuviéramos visualizando el dibujo de una planta arquitectónica de una recámara y yo quiero ejemplificar el corte hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, voy a utilizar dos flechas. Entonces, en este caso vamos a dibujarlas de abajo a arriba. La línea de corte vamos a dibujarla muy parecida a la línea de eje, pero en ese caso es un punto y en calidad definitiva. Y en los extremos vamos a redoblar la línea
gusta la longitud, pero que sea parejita nada más. Y vamos a definir el sentido en que va a ir ese corte. En este caso, pues les decía, hacia arriba, consecuencia. Vamos a dibujar dos flechas que me indican ese sentido hacia la parte superior. ¿Sí? Siguiente línea va a ser la línea de interrupción. La línea de interrupción la utilizamos cuando hay una parte del dibujo que ya no cabe dentro del plano de la lámina. Hacemos uso de ella para decir que mi dibujo continúa en otro plano, en otra lámina, o que la dimensión sea corta para que el dibujo quede dentro de esa área de visual o área de dibujo. Entonces, línea de interrupción. Esta vamos a empezar por dibujar una línea, ya tenemos aquí la línea auxiliar, y vamos a definir auxiliándonos un poquito de la renglonadura que ya trazamos para hacerlo de una forma más rápida, más ágil. Vamos a trazar una línea vertical, luego utilizamos el ángulo a 30 grados y luego subimos una especie de N pero achaparrada, y de sus extremos vamos a trazar en calidad definitiva un segmento. Volvemos a remarcar las dos líneas verticales que trazamos y luego la de 30 grados, línea vertical, 30 grados. Recuerden que yo estoy utilizando mi renglonadura como referencia, los dos rengloncitos. Subo nuevamente y trazo horizontal. Entonces, este patrón se repite n cantidad de veces dependiendo el trazo que estemos realizando para poder dar referencia, ¿no?, de lo que queremos nosotros enfatizar que estamos reduciendo o recortando según sea el caso. Finalmente, como otro tipo de línea de interrupción, también tenemos una línea que es quebrada. Esta línea pues pareciera ser, no sé, como cuando dibujamos unas montañas, ¿no? Entonces, esta la vamos a dibujar aquí también debajo. Así como temblorosa, como que sube y baja, también es línea de interrupción. Entonces, ponemos 2B, 4B o 6B. Y esta pues le repetimos el nombre. B, 4B, 6B. La letra debe de quedarles mejor que la mía, les hago la aclaración. Sin embargo, pues yo tengo un poquito el tiempo encima, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, de cuidar el tiempo para que alcance, ¿no?, el dibujo de la lámina. Una última línea que vamos a dibujar es la línea de secciones. Esta línea de secciones es un trazo, dos puntos, un trazo, dos puntos, un trazo, dos puntos y un trazo. Entonces la línea de secciones es muy similar a la línea del plano de corte, también dependiendo del ámbito, plano, lámina o trabajo que se trate, vamos a utilizar una u otra. Dependiendo de la situación, yo les haré la debida aclaración. Entonces, línea
de secciones. Lápiz 2B, 4B, 6B. Van a decir, ay, qué flojera, profe, estar tomando un lápiz uno y otro para dibujar, pero recuerden lo que les dije. La habilidad la vamos a ir desarrollando conforme avancemos en el número de láminas que dibujemos. Esto se adquiere mediante la práctica. Entonces, motivación, ustedes pueden con esto y más y cualquier dibujo, y no hay ningún aspecto que se les pueda quedar atrás, porque todo lo estamos aprendiendo paso a paso. Entonces, ánimo, adelante y nos vemos en el próximo video. Saludos, que estén muy bien.